¿Y cómo podemos ayudar a una persona que está en duelo? Bueno, yo creo que lo más importante es no generalizar, lo más importante. Yo ahora que estoy acompañando a una persona en duelo que ha perdido a su hijo, me contaba el otro día que lo que más daño le hace son frases como, pero tienes otros 2 hijos. O frases como, pero tienes que seguir viviendo. Y como ella dice, ya, pero no sé cómo. Yo creo que la generalización, frases como el tiempo lo cura, ya verás, bueno, yo creo que a las personas no nos ayudan. O sea, yo creo que a las personas nos ayuda que alguien se tome en serio mi dolor. Porque es tomarse en serio lo que a mí me pasa, ¿no? Yo no digo que estemos preguntando todo el día a las personas que están en duelo cómo estás, pero desde luego decirles si necesitas algo, llámame, no vale para nada. No te va a llamar. Ya sabes que estoy disponible. Muy bien. ¿Y qué? O sea, lo que vale es que cuando pases por la escalera toques el timbre y digas, baja por el pan, te subo el pan, bajas conmigo. ¿Me explico? Es muy importante, yo creo que a las personas que estamos o que están en procesos de duelo, que se permita primero tomarse en serio el dolor, tomárselo en serio, escucharles en serio, ¿no? Y en segundo lugar, no en primero, decirles, mira, eso que te está pasando es muy doloroso, pero vas a poder volver a estar bien, vas a poder volver a estar bien, ¿no? Y esos 2 mensajes yo creo que son muy importantes. Y una tercera cosa es, cuando el duelo ya ha sido por fallecimiento, hablar de la persona que se ha muerto. La gente lo que peor vive es estar en duelo en Navidad. Eso es lo que peor vive. Porque en Navidad nunca se puede hablar de los muertos, pero todo el mundo tiene que estar súper contento y además no puedes fastidiar la cena de Navidad a nadie y además es todo luces por la calle y todos geniales, ¿no? Entonces, lo que más ayuda a las personas que están en duelo es pues sentarte con ellas y decirles, ¿quieres que charlemos un ratito de la persona que no está, no? ¿Quieres que le pongamos una silla, que pongamos algo por ella? ¿Quieres que le hagamos presente? La gente lo cuenta muy bien, dice, es que se muere mucho más porque nadie me habla de él, ¿no? Entonces es como que no solamente se ha muerto la persona, sino como que no ha valido para nada su vida, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues esas 3 cosas, ¿no? Son así, luego hay muchas cosas que hacemos, ¿no? Pero como 3 claves, ¿no? Tomarnos en serio el dolor de alguien como un dolor único, personal, el suyo, que se expresa de una manera concreta, ¿no? Eso es, bueno, pues yo creo que importante. Segundo, transmitirle, vas a volver a ser feliz, ¿no? Estás fatal, pero vas a volver a ser feliz, ¿no? Y lo tercero, hablar de la persona fallecida, ¿no? Porque, bueno, pues cuando estamos en duelo necesitamos hablar de lo que quedó pendiente, aquello que no le dije, aquello que no pude perdonar, aquello que necesité ser perdonado. O sea, cuando la gente se muere nos quedan muchas tareas pendientes y necesitamos a alguien con quien hacerlas, que no tiene por qué ser un psicólogo. O sea, alguien con quien yo le pueda decir, jo, si lo hubiera dicho aquello, no. Porque en el momento en que yo se lo cuento a alguien, ya eso deja de ser algo pendiente para mí, ¿no? ¿Y cómo acompañamos a nuestros hijos e hijas cuando también nosotras estamos en pleno duelo? Bueno, los niños y niñas debieran de participar en los procesos de duelo cuanto antes mejor. Emocionalmente también vamos adquiriendo capacidades nuevas. Entonces, si yo aprendo más o menos desde pequeño o desde pequeña a gestionar más o menos bien la muerte de mi pez, en vez de decir que se ha ido al mar porque es más feliz, pues es un aprendizaje que tengo para... Recuerdo, esto que cuento es una anécdota, pero bueno, a mí me ayudó en su momento, ¿no? Una vez que yo iba a dar una conferencia a un amigo que tengo que es psiquiatra, y como todos los psiquiatras, pues son un poco peculiares. Entonces me presentó y dijo, es una experta en muerte. Y entonces yo dije, no me he muerto nunca. Dije en la sala, yo no me he muerto nunca.
Bueno, pues ahora ya me he muerto muchas veces. Ahora ya no diría eso. O sea, ya he hecho muchos duelos en mi vida. Ya he muerto a muchas cosas, ¿sí? Y entonces tengo más capacidad para un siguiente duelo, que es lo que tendría un niño si desde pequeño va adquiriendo esa capacidad, ¿no? Es verdad que igual no lo pasa bien, es verdad que igual está enfadado 3 o 4 días, que igual se pone triste, que igual llora más, pero hará ese proceso, lo aceptará y aprenderá el proceso para la siguiente vez, que será probablemente pues un duelo diferente, pero al final sus emociones van a ser las mismas, ¿no? Si nosotros obligamos a los niños en las situaciones de duelo a hacer esto, pues lo que estamos haciendo es fomentando que un niño o una niña, ante una situación de pérdida, lo que haga es un mecanismo de negación. Y entonces, cuando tenga una situación de pérdida muy grande, hará un mecanismo de negación de nuevo. Y entonces dirá que se va a curar a alguien que todo el mundo sabe que se va a morir. Y cuando le toque morirse a él, pues hará un mecanismo de negación de nuevo. Y estará colgado al último tratamiento de quimioterapia para vivir 2 días más, ¿sí? Entonces las personas aprendemos a morirnos, nosotros, que nos vamos a morir todos, por cierto, de esto no nos libramos, aprendemos a morirnos, que es una cosa que hay que aprender. O sea, hay cosas que hay que aprender en la vida. Una vida es a morirse, porque la vida en muchos momentos nos trae situaciones de pérdidas, ¿no? De pérdidas de amigos en la guerra, de pérdidas de pareja, de pérdidas económicas, de pérdidas de amistades. Y si tú no tienes la capacidad emocional de gestionar eso y aceptarlo y continuar viviendo, pues vas haciendo todo el rato esto y al final, bueno, pues todos los demás se dan cuenta de que estás viviendo una situación que no es real.